llamó la atención el texto que me vino a la memoria o a la mente, cierto, al acordarme mientras estábamos adorando de la visión que tuvo Ezequiel. Estoy diciendo que vamos a leer Génesis 26, a ver si me ayudas en la pantalla. Vamos a leer del verso, creo que 15 adelante, si me puedes ayudar. Pero sin antes decirles que cómo es la invitación. A ver, Génesis, te voy a decir de inmediato. Génesis capítulo 26, ¿sí? Y vamos a leer del verso 12 mejor. Ya, gracias. Sin embargo, mientras tenemos ese texto ahí, me recordaba de lo que pasó con Ezequiel, cómo tuvo esta experiencia con este varón que lo invitó. Primero, tomar conciencia que la gloria salía de los umbrales de la casa. Es decidor porque Dios no hablará al mundo sino a través de su iglesia. Está hablando de una gloria sobrenatural que fluirá desde su iglesia. Estoy hablando de la iglesia alrededor de todo el mundo. Y dice que en la conversación que tiene con este varón, entonces dice que tenía un cordel en su mano y empezó a tener medidas en relación al río. Y dice que el varón levantó un cordel en su mano y midió 1000 codos y le hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y luego empieza a profundizar otros 1000 codos y le hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y dice que luego midió otros 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar. Y agrega, dice, porque las aguas habían crecido de manera que no se podía pasar sino a nado. Y esto alegra mi corazón y de alguna manera creo que es una señal de Dios diciéndonos: yo no me he detenido en mi obrar sobrenatural con mi iglesia. A través de la historia les he acompañado, pero donde abunde el pecado sobreabundará la gracia. Y hoy día no podemos negar que estamos ante una inundación abismante de maldad, pero paralelo, Dios no dejará a su iglesia sin el sustento, sin el respaldo y sin el aporte sobrenatural. Yo creo que ahí está la invitación para irnos sumergiendo en Él. Hoy día entonces les invito a que veamos Génesis capítulo 26, verso 12 adelante, que es la historia de Isaac. Isaac, cierto, está Abraham, Isaac y Jacob. Y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Dice que el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Empieza a enumerar las maneras en cómo se veía la prosperidad en ese tiempo. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Pero los filisteos le tuvieron envidia. Y dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signac, que significa enemistad.
Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Yo quiero que usted conmigo ponga toda su atención a este tema. Le he llamado viene un Rehoboth. Usted necesita abrir su corazón y estar dispuesto a ser muy bendecido. Fíjense, Génesis capítulo 26, 18, leemos algo muy interesante. En el verso 18 comienza el texto diciendo, abrió nuevamente los pozos de agua. ¿Cómo comienza el texto? Y volvió a abrir Isaac los pozos. Y volvió a abrir Isaac los pozos. Abrió nuevamente los pozos, ¿no? Nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham. Y que los filisteos habían, ¿qué cosa? Habían cegado, habían tapado después de la muerte de Abraham. Y les puso, dice, los mismos nombres que su padre le había dado. Queridos, preciosos, fíjense que un pozo en el desierto es algo vital. Un pozo en el desierto no es algo común. Un pozo en el desierto es muy necesario. Piensa en lo que representa poder abrir un pozo en el desierto. Porque la manera en que estos pozos se manifiestan es porque las aguas fluyen subterráneamente. Entonces allí ellos tienen que empezar a cavar un pozo. Y la gente que comúnmente cava un pozo no sabe a qué profundidad va a encontrar el agua. Puede ser a 15 metros, puede ser a 20 metros, puede ser 30 metros. Entonces cavan hasta que llega un momento que empieza a brotar aguas. Y esas aguas empiezan a fluir hacia afuera, se convierten, por así decir, en aguas vivas. Y ahora, cuando eso se provoca, hay algo que está implícito en lo que está sucediendo ahí, porque definitivamente cuando empiezan a brotar estas aguas, entendemos que eso trae vida a la comunidad, trae vida a la flora, trae vida a la fauna, a los animales, trae vida a la tierra. O sea, un pozo de vida trae bendición, pero también puede ser que el pozo sea más profundo, ¿cierto? Entonces es un trabajo arduo. Para poder extraer esto que implica todo este beneficio, implica esfuerzo, pero vale la pena porque es un pozo de agua que trae vida. Yo quiero que empieces a pensar un poco en lo que ha significado en nuestro peregrinar entre nosotros. Yo pensaba sobre el tema de cómo entender los procesos con ejemplos. Y nosotros a veces tendemos a mirar hacia atrás y pensar que los días anteriores fueron malos o fueron buenos. Y en realidad los días anteriores obedecieron a una especie de peldaños que nos permitieron ir al próximo peldaño y al próximo peldaño. Nuestros análisis de las cosas del pasado no deben de ser negativas, o no debe ser negativo, porque definitivamente para llegar donde estamos hemos tenido que estar en las otras temporadas que han sido también necesarias. Yo pensaba en cómo uno aprende a tocar guitarra. Sigo con la guitarra, ¿no? Lo primero es que lo único que te lleva a tocar una guitarra, si es que quieres aprender y si tienes como una inclinación musical, sería el deseo nomás. Al comienzo, en el inicio, es el deseo de querer aprender a tocar. Tú no tienes idea de lo que significa eso. Pero cuando yo te digo, cuando empiezas a aprender a tocarla, viene primero la afinación. Pero una vez que afinas la guitarra y empiezas a poner los dedos, lo primero que vas a experimentar es dolor, mucho dolor en las yemas. Y después en el tiempo tienes que no hacerle caso al dolor hasta que cada yema pueda arrojarte callos. Los músicos tienen callos en las yemas, por si acaso. Eso que hacen así, ellos tienen encallecido, duro eso. Es increíble cómo luego de eso uno tiene que aprender el tema de las notas, cómo se hace, y las notas que se encuentran en este lado, luego los mismos sonidos los encuentras más adelante en la guitarra. Eso se llama arpegios. Y bueno, y tienes que ir aprendiendo ritmo, melodía, armonía, sinfonía, todo ese tipo de cosas que conlleva el tema de la música, hasta que llega un momento que dominas tanto el tema de la música que ya puedes fluir tú solo. Tú fluyes con la música, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dominas el instrumento.
Yo creo que a 40 años aproximadamente de nuestro peregrinar de esta casa en esta ciudad, si no un poquito más, ya yo creo que estamos en altura de hablar de algunos o de ya aprovechar algunos aprendizajes que la vida nos ha entregado. Tenemos aciertos y también tenemos desaciertos. Tenemos victorias, pero también llevamos en nosotros muchas cicatrices. Entonces, piensa en lo que representa el poder abrir un pozo en el desierto, ¿no? A veces es una cosa difícil. Nosotros estamos viendo acá que Isaac abrió nuevamente los pozos que su padre había abierto, y esos pozos habían sido, es cierto, habían estado funcionando por un tiempo, pero dice el relato que el enemigo había tapado esos pozos de agua. Ahora quiero llevarte a la aplicación, porque hoy en día, tal como en los tiempos de Isaac, hay pozos espirituales que han estado tapados, ¿no? Pero la indicación de Dios de hoy día para nosotros, de este tiempo para nosotros, es que hay que abrir esos pozos nuevamente. Que nosotros tenemos que recuperar aquellas cosas que fueron fundamentos y han sido fundamentos para nosotros, y que obviamente hemos venido sumando aquello que Dios en su gracia nos ha ido otorgando. Yo te recuerdo, ¿no? En esta casa han fluido pozos de restauración, han fluido pozos de fe, han fluido pozos de prosperidad, han fluido pozos de salvación, han fluido pozos de restauración, restauración familiar, restauración de los ministerios, restauración de la familia, la unidad de la iglesia, el discipulado, la verdad del reino de Dios, la verdad de la sujeción, etcétera, etcétera, etcétera. La tierra de Dios está llena de pozos, mis preciosos, pozos que no tenemos que permitir que el enemigo los tape, que el enemigo los llene de tierra. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que ella es un pozo, por ejemplo, es un pozo de revelación. La palabra de Dios es un pozo de revelación. Nosotros decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Realmente es un pozo de todo eso. Sin embargo, nosotros para poder tener lo que el pozo contiene, entonces tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Para que yo pueda obtener lo que yo soy, lo que dice que soy, tengo que sumergirme, depender del Espíritu Santo, para que en mí se vayan abriendo los ojos, en ti se vayan abriendo los ojos, y vayamos enterándonos y atrapando todo lo que somos en Él. Vayamos atrapando todo lo que tenemos en Él y todo lo que podemos hacer en Él. Entonces es muy interesante cómo el enemigo de alguna u otra manera ha tapado los pozos para mucha gente. La tierra de Dios está llena de pozos, pozos que no tenemos que permitir que el enemigo los tape. Y les vuelvo a decir, cuando entonces nos enfrentamos a la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que ella es un pozo de revelación. Cuando nosotros vamos a ver, Dios nos pone a hacer eventos. Cuando vamos al evento, por ejemplo, de Amadas, es un pozo que viene para ti, para activarte como una mujer de Dios, una mujer llena del Espíritu de Dios, una mujer que quiera alcanzar las metas de Dios en esta tierra. Cuando somos convocados a valiente, ese es otro pozo que Dios nos abre para restaurar la masculinidad que está perdida en nuestra sociedad, restaurar el liderazgo de los hombres en los hogares. Es un pozo tremendo que Dios nos ha estado permitiendo extraer las verdades de ahí. Cuando hacemos la conferencia de verano, el Conver, ¿cierto? Es precisamente eso, para activar juventud. Cuando tenemos Jesús esencia de todo, cuando tenemos la escuela ministerial, todos representan un pozo de bendición que apuntan a que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren en esta mañana abrir un pozo para que esté fluyendo en sus vidas? ¿Cuántos quieren recuperar el pozo que seguramente por circunstancias difíciles, cuestiones inesperadas, el enemigo vino para tapar esos pozos? Nosotros en el tiempo de la pandemia, mis preciosos, experimentamos como pueblo de Dios cosas muy difíciles. No estoy refiriéndome a este grupo, estoy refiriéndome también a las congregaciones, a aquellos hermanos que me están mirando en otros lugares. Hubo congregaciones que de un día para otro perdieron a sus pastores principales.
Y por así decir, nunca nadie se preparó para eso. Como consecuencia había todo un legado, había toda una herencia, había toda una afluente, había todo un caudal de revelaciones brindada a través de ese ministerio, que a partir de que esa persona partió, entonces es como que el enemigo aprovechó para tapar los pozos. Y definitivamente hoy día están debatiéndose en qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer algo nuevo o vamos a preservar aquellas cosas que el Señor nos entregó y que representan nuestra identidad? Entonces el Señor nos está llamando al pueblo de Dios en este tiempo a recuperar la esencia, ¿no? Entonces cuando yo te estoy diciendo cuántos quieren en esta mañana abrir un pozo para que esté fluyendo en sus vidas, yo oro en mi corazón para que tú seas aquel que se despierte a esta realidad. Estoy hablando de los pozos espirituales. Son pozos que tú tienes que cuidar. Como casa hay pozos que tenemos que cuidar. Hay pozos que tenemos que destapar. Estos pozos tienen tremendos enemigos. Sí, Señor. Porque los enemigos taparon los pozos que el padre Abraham había abierto en el pasado. Y dice que ellos se encargaron de taparlos. Hay enemigos, ponme atención por favor, ponme atención. Hay enemigos que no quieren que tú abras pozos de restauración en tu vida, pozos de sanidad. Hay enemigos que no quieren que tú abras pozos de milagros, pozos de una vida sobrenatural, pozos familiares, pozos de restitución. El enemigo los tapa, él coloca tierra y piedras encima de esos pozos. Fíjense que el pozo de la incredulidad es un pozo que se ha ido instalando en Occidente al punto de tener cristianos ateos que en la práctica profesan creer, que en la teoría profesan creer, pero que en la práctica se está muy lejos de lo que se cree. El pozo de la incredulidad, o sea, porque hay pozos de los que nosotros no podemos quedarnos. Hay pozos que no podemos destapar. Hay algunos pozos que sí tenemos que destapar, pero hay otros que no. Los pozos de la contienda, los pozos de la incredulidad, esos pozos no hay que destaparlos. Mientras nosotros vamos en la búsqueda de la recuperación de aquellas cosas que Dios nos ha dado y que seguramente las abandonamos, las descuidamos, hay otras que no tenemos que quedarnos ahí. No tenemos que quedarnos ni en la incredulidad, no tenemos que quedarnos en la religiosidad, no tenemos que quedarnos en el legalismo. Nosotros tenemos que ir más allá, porque son pozos que el enemigo pone allí para que la gente no experimente libertad, para que la gente no madure y no disfrute a Cristo. Por eso es que este tema se llama Viene un Rehobot, porque este pozo fue el pozo que finalmente encontró Isaac. Y dice que en ese pozo ya no hubo ni rivalidad, ni hubo ni discusión, ni altercado, porque ese pozo representó un lugar amplio, representó lugares amplios, representó lugares espaciosos. Y yo me imagino que en esta búsqueda de ir abriendo e ir buscando, se llegó a lo que se quería, se llegó a la esencia. El Señor quiere llevar a la iglesia a la madurez. El Señor quiere llevar a la iglesia a hombres y mujeres que caminemos continuamente 24/7 en lo sobrenatural, dependiendo del Señor, dependiendo del Espíritu Santo, viviendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. A pesar de que haya oposición, a pesar de que haya sufrimiento, no tiramos la toalla, sino que seguimos adelante, seguimos adelante. Seguramente cuando le fue difícil a Isaac abrir el primer pozo, cambió de lugar, abrió el segundo, también hubo obstáculos, pero él no se rindió, él siguió cavando, él siguió golpeando, él siguió esforzándose para encontrar en esta búsqueda lo que definitivamente en su ser él necesitaba y buscaba. Había sido condicionado por Dios para encontrarse finalmente con lugares amplios y espaciosos. Hay una piedra del enemigo llamada envidia, porque los pozos que había abierto a Abraham, el enemigo los tapó.
y los tapó seguramente con tierra, pero también con piedras. Me sirve la figura de las piedras para decir que hay una piedra llamada envidia. Y dice que por envidia, ¿no? Lo que pasaba en el tiempo de Isaac era que tenían envidia y habían tapado el pozo por envidia para que nadie se beneficiara de esas aguas. ¿Puedes creer que de repente se levantan personas que tienen agua para bendecir, tienen aguas salutíferas, tienen unción, tienen llamado, tienen entrega? Ellos se dispusieron, pero en vez de encontrar a veces gente que les ayude, hay gente que simplemente por pura envidia le tira cosas para que no surja. La envidia frena el fluir de las aguas para que el pozo se destape. A ver si alguien quiere esta mañana abrir pozos en su vida, pozos espirituales que empiecen a fluir en su vida y que no se rindan cuando aparezcan las oposiciones. La pregunta es: ¿quiénes son los que se benefician con los pozos cuando estos se destapan? Cuando salen las aguas de vida, se benefician las familias, se beneficia la ciudad, todos se beneficia una nación. Se beneficia un continente. Y para eso, mis preciosos y preciosas, quiero decirles que hay algunas herramientas de cómo abrir pozos. Fíjense que para abrir pozos naturales se necesitan herramientas. Se necesitan seguramente palas, picotas, chuzos, que son las cosas largas para ir. Y hay máquinas también que perforan. Pero para abrir pozos espirituales también necesitamos herramientas. Por eso estamos diciendo, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Cuando lees ahí en Jeremías 23, 29, a ver si encuentras el texto y lo ponemos ahí, el Señor hace la pregunta: ¿no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Fíjense. ¿Sabe? Hay piedras que están ahí como decretos de maldiciones generacionales en la vida de algunos. Entonces tú tienes que estar golpeando con la piedra que es la palabra de Dios, con la piedra que es tienes que estar golpeando con el martillo que es la palabra de Dios que quebranta la piedra, ¿no? Y que de alguna manera está provocando estancamiento que a veces te detienen, que tú no puedes seguir, ¿no? Pero es importante que te atrevas a cambiar eso y definitivamente tomar la palabra de Dios como un martillo que quebranta la piedra y empieces a confesar la palabra, seguir declarando la palabra, seguir creyendo la palabra, porque va a haber un momento en donde esa piedra se va a romper, en donde esa tierra va a salir y las aguas empezarán a fluir en tu vida. Hay pozos de restauración, aquellos que Dios tiene para ti, pero tú los vas a experimentar cuando tú, aplicando la palabra de Dios, perseveres y vayas tras los objetivos que Dios puso en tu corazón, ¿no? ¿Sabe? Muchas veces hay personas que están orando por sus familiares y pareciera que ese pozo de bendición para la familia está tapado. El pozo de bendición para tus hijos como que está tapado. Tú dices: Señor, tú me has dado promesas para mis hijos. Señor, he estado orando una y otra vez Isaías 54:13, que tú me prometes que mis hijos van a ser enseñados por Jehová, pero pareciera que no te están escuchando. Hermana preciosa, hermano precioso, no te canses. Sigue golpeando, sigue dando, sigue creyendo, sigue declarando, porque el Señor dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Precioso, preciosa, ningún cambio llegó de la noche a la mañana. Muchas veces tú estás pensando: bueno, yo todavía veo a mis hijos en rebeldía, yo todavía veo a mis hijos en malos caminos. A lo mejor estás llorando por tu familia, ¿no? Sin embargo, el Señor te dice: no te desanimes, sino que sigue adelante, no te detengas. Muchas veces el diablo te ha sugerido que tú tienes que tirar la toalla. ¿Cuántos de nosotros
más de alguna vez, cuando la temporada se ha alargado, en donde las cosas no suceden, no han sucedido como esperamos, hemos tenido la tentación, cierto, de tirar la toalla. Yo me recuerdo que cuando tuvimos una etapa muy difícil en la iglesia, que fue quizá una de las más difíciles que nosotros hemos tenido, yo no podía dormir. Yo estaba demasiado afectado, y un día me levanté de madrugada, 3 de la mañana seguramente, y me fui al cuarto a orar, y abrí la Biblia, y abrí la Biblia en el Salmo 55, y yo tenía estas sensaciones. Yo estaba tan a ver, como con mis brazos caídos, que experimenté muchas cosas. El verso 4 del Salmo 55 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terror de muerte sobre mí han caído. Yo sentía eso, experimentaba temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me han cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. O sea, cuando uno está en esa cosa que ya uno se quiere escapar, uno quiere irse. No, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Wow. Hasta que viene Dios y te dice: yo estoy contigo, tranquilo, sigue adelante, sigue soñando, porque los sueños que puse en tu corazón se van a cumplir siempre que tú colabores conmigo y sigas creyendo. Hay personas que dicen: he estado orando por mucho tiempo, pero no he visto cambios. Y el Señor dice: yo quiero que te animes a seguir creyendo, que tú sigas creyendo que hay pozos para ti esperándote. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que su palabra es como una espada de 2 filos, que corta, que penetra hasta las coyunturas, y dice que finalmente logra los objetivos. Es tremendo lo de la palabra de Dios. Precioso para cavar un pozo, cualquiera sea la promesa que Dios te da una promesa que tú miras y tú dices: pero eso está cerrado para mí. Te da una palabra y tú la miras, dice: pero en el pasado lo intenté y no sucedió nada, y ahí está esperándote la palabra. Yo quiero decirte que para cavar un pozo toma tiempo y toma constancia, porque tienes que hacerlo una y otra vez. Y una y otra vez Dios aquí nos está diciendo que Él recompensa la búsqueda. Yo me preguntaba hoy en la mañana: ¿no será eso lo que Dios quiso lograr en Eliseo cuando nosotros leemos en segundo libro de Reyes capítulo 2 verso 1 adelante? Porque muchas veces leí este capítulo y hoy día en la mañana dije: a lo mejor eso es lo que quiso lograr el Señor en Eliseo. Porque mira, estoy hablando de que para cavar un pozo toma tiempo, toma constancia, ¿no? Tú tienes que hacerlo una y otra vez, que Dios recompensa la búsqueda. Y la pregunta que me saltó: ¿será que eso fue lo que quizás Elías quiso lograr en Eliseo? Porque dice en el capítulo 2 de Reyes 2 verso 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo era su discípulo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. O sea, persiste, no cabes este pozo. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fíjese, descendieron pues a Betel. Continúa por favor. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: oye, ríndete, ¿no? ¿Sabes que Jehová te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé. Calle la boca, no los voy a escuchar. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: amigo, quédese aquí ahora, déjese andar conmigo, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo dice: yo tengo una resolución en mi espíritu, tengo una resolución en mi corazón. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar.
Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, los que atornillaban al revés, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te va a quitar a tu señor de sobre ti? Y él respondió una vez más: quédense callados, porque yo no los voy a escuchar. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que yo tengo un secreto en mi corazón, y ese secreto yo no lo voy a abandonar. Tengo un anhelo y yo no lo voy a abandonar. Yo no te voy a dejar. Y dice que fueron pues ambos. Y sigue el relato: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y dice: y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: a ver, ya, fue difícil poder sacarte de mí. Lo que yo quería probar de ti era el anhelo, la persistencia, la perseverancia, si realmente ibas a ser digno o no ser digno de esto. Entonces dice: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. ¿Qué es lo que hay debajo de la manga? A ver, ¿qué es lo que tienes? Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Los deportistas dicen que la clave del éxito es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Lo que tú ves ahora aquí, mi precioso, se debe a esto. Lo que ves en la radioemisora, lo que ves en la parcela, lo que ves en las mejoras que estamos haciendo, ha sido igual. Lo que tú ves hasta ahora se debe a esto. Esto no ha aparecido solo. Tiempo, trabajo, persistencia, dedicación, creerle a Dios. Dios le da el alimento a los pájaros, pero no se los pone en el pico. Yo quiero desafiar a los jóvenes acá, decir: joven, estudia la palabra, conviértete en un joven, en una señorita de la palabra. Hoy día se requieren hombres y mujeres que hagan la diferencia. No permitas, no te expongas a los portales que lo único que van a hacer es que van a sembrar semillas de maldad en tu vida. Yo no necesito preguntarte qué sembraste en tu jardín hace un año atrás. Simplemente necesito ir a mirar el fruto o los frutos que hay en tu jardín. Lo que tú ves hasta ahora aquí se debe a esto. Se debe a la persistencia, se debe al tiempo dedicado, se debe al trabajo, ¿no? El vivir bajo la gracia es una cosa, pero el esforzarse en la gracia es lo que Dios también te pide. Para llegar acá, esto ha significado un peregrinar de más de 40 años, mis preciosos, para llegar a donde estamos. En este caminar han aparecido muchísimos enemigos que han salido con el único propósito de tapar los pozos. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros? Volver a cavar una y otra vez, volver a destapar una y otra vez los pozos. Hemos sido llevados por el Espíritu Santo a no dejarnos morir. Estoy aquí y estamos aquí para decirte: Señor nos está diciendo: no permitas que el diablo te deje a la orilla de la vida llorando tu desgracia. Viene un Rehoboth para ti, vienen lugares amplios y espaciosos. Está a punto de abrirse pozos de bendición para tu vida, pozos de respuesta a lo que Dios te dijo, pozos de cumplimiento de la palabra de Dios para ti, para tus hijos, para tu familia. Toma paciencia, toma tiempo a abrir un nuevo pozo espiritual. No sale de la noche a la mañana, pero en el nombre de Jesús te digo: precioso, preciosa, no te rindas, no tires la toalla, no abandones la palabra que Dios un día te dio, que un día sembró en tu corazón. La promesa que Dios te entregó, no la sueltes, porque el Señor dice: esta es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envié. Esto me hace recordar a la historia de las ranas. Dice que había unas ranas que estaban ahogándose en un barril de leche, y cuando
las ranitas que habían quedado arriba vieron la situación, todas pensaron que era imposible, que lo único que esperaba era que todas se ahogaran. Así que desde arriba no arengaron, sino simplemente empezaron a darle consejos a las ranas que estaban ahí en la leche. Consejos para que pudieran tener una muerte un poquito más digna. Eso nomás era, ¿no? Pero veían que había una rana que nadaba y nadaba y nadaba y nadaba y nadaba, mientras las otras ya se resignaron a los consejos, se tapaban las narices y se dejaban morir, ¿no? Pero llegó un momento en que quedó solo la rana que nadaba y nadaba y nadaba y nadaba y nadaba. ¿Y sabes qué? Pasó algo curioso, que mientras iba nadando la leche empezó a cuajarse y se convirtió así como modo mantequilla, como modo queso. Y sabes qué, cuando la rana logra salir, porque obviamente se salvó, todo el mundo estaba admirado de cómo había sido posible que, a pesar de tantos hijos de los profetas que dijeron que ella no podía, que no sabía, que no tenía, que era imposible, que ella pudiese pasar de ese lugar de desespero a una realidad totalmente distinta, ¿sabe? Y se acercaron a preguntar y descubrieron lo siguiente. ¿Sabe qué descubrieron? Se me olvidó. No. ¿Sabe qué descubrieron? Descubrieron que la rana había sido siempre sorda. ¿Qué extraemos de esto? Precioso, preciosa. Oídos sordos a las voces que te dicen que no vas a ser restaurado, que no lo vas a lograr, que no vas a ser prosperado. Oídos sordos a las voces que te dicen que nadie cree en ti, que nunca saldrás de tu condición, que la pobreza te seguirá hasta los últimos días de tu vida, que tus hijos nunca se volverán al Señor. Oídos sordos a las maldiciones, oídos sordos a la religiosidad, oídos sordos al legalismo, oídos sordos a la incredulidad, oídos sordos a las distracciones. Estamos hoy en día en una sincronización generacional. Lo que Dios nos ha prometido empezó a cumplirse. Estamos en el pleroma de Dios, estamos en los cumplimientos de la palabra de Dios. Pero tienes que seguir cavando, tienes que seguir abriendo pozos, tienes que seguir creyendo, tienes que levantarte, tienes que sincronizarte con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Vienen ideas creativas para ti, vienen puertas que se abren para ti, vienen nuevas conexiones para ti. No tienes por qué volver a tu pasado. Dios no necesita tu pasado para proyectar tu futuro. Dios tampoco te va a llevar a repetir las cosas del pasado, porque viene Rehoboth, vienen los lugares amplios, los lugares espaciosos para ti. Iglesia de Arica, los lugares espaciosos nos están esperando. Este pozo, Rehoboth, significa espacios libres, espacios espaciosos. Dios tiene para ti la vida de espacios libres y espaciosos. Cuando abres pozos se levanta la oposición, se levanta la oposición, se levanta la envidia, se levanta la contienda. ¿Puede creer usted que cuando compramos la parcela, una mujer nos hizo una demanda diciendo que esa parcela era de ella? Nos hizo una demanda y entonces dice: tiene que usted parar la construcción acá porque esta parcela es mía. Nosotros nos pusimos nerviosos, hablamos con el topógrafo, que era el más capo de la ciudad, y dicen: no señor, yo hice las tomas, yo vi todos los papeles, todos. Armando también nos ayudó. Dice: estamos en la ley. No, nada, ella está equivocada. Definitivamente ella estaba equivocada, pero en el camino ella me llamaba, me decía: Pastor Guillermo, no siga construyendo ahí. Pastor, deténgase. Y a mí me parecía como una Jezabel hablándome. Sí. Y a mí me parecía como que habían amenazas. ¿Puedes creer que ganamos el juicio? Porque obviamente ella se había equivocado. La parcela de ella era la de más allá que se había llevado el río, y esa era la nuestra. Pero ¿puede creer usted que a pesar de eso, a pesar de que ella nos hizo la demanda, tuvimos nosotros que pagar todas las costas? Casi 1,5 millones que no nos fue repuesto. Después de eso seguimos construyendo y nos llega otro grupo de personas del gobierno y nos hacen otras demandas que no debíamos haber puesto rejas en nuestro propio terreno.
Y nosotros dijimos, ¿pero por qué? No, nos defendimos, contratamos abogados y entonces nos dijeron no. Así que nosotros hicimos ahora una defensa a la corte. Creo que se llama, ¿a dónde fuimos? A Santiago, a la central, a ver qué nos dicen, y estamos esperando todavía eso. Pero qué increíble, o sea, cuando abres pozos se levanta la oposición. Se levanta la oposición, se levanta la envidia, se levanta la contienda. Y yo creo que ese lugar que Dios nos dio allá es un lugar que promete lugares amplios y espaciosos. Yo estoy soñando a mis hijos, estoy soñando a mis nietos, si el Señor tarda en venir. Estamos en esta actitud de decir, vamos a vivir expectantes, como que si el Señor pudiese venir en 2 días, pero vamos a trabajar como que si se fuera a demorar 300 años. Entonces, cuando estamos abriendo pozos, y esto es lo último que digo, se levanta Dios y dice, resiste al diablo. Dios nos dice, resiste al diablo. Nosotros no tenemos que orar, Señor, resiste al enemigo. El Señor dice, resístelo tú. Él dice, resistid al diablo y Él va a huir de ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero tú y yo tenemos que saber que toda bendición va a traer una oposición. Diga conmigo, toda bendición va a traer una oposición. ¿Sabes? Porque el enemigo sabe que mientras tú avanzas en tu búsqueda, en tu consagración, mientras tú avanzas en tu crecimiento, en la obediencia a tu llamado, entonces el enemigo sabe que mientras estás buscando vas a encontrar tarde o temprano tu Rehoboth. Lugares amplios y espaciosos. Y cuando las aguas empiezan a fluir en tu vida, entonces lo próximo es que se manifiesta el río de Dios. Se nos vienen pozos de sanidad, de prosperidad, de avance, de levantar legado. Se nos vienen pozos de ser misioneros, de mandar gente a otros lugares. Hay un Rehoboth, iglesia, en tu camino. Hay un Rehoboth en el gobierno, para el gobierno de nuestra nación, de nuestra ciudad. Hay un Rehoboth en la economía. Hay un Rehoboth en la educación. Hay un Rehoboth en las comunicaciones. Hay un Rehoboth en la familia. Hay un Rehoboth en la iglesia. Alguien tiene que abrir el pozo. Escúchame, para que haya el Rehoboth, alguien tiene que abrir el pozo. Mientras una vez estábamos adorando y viendo el tema de los pozos, me puse a mirar acá estas cosas y empecé a ver que habían como hartos pozos. Mira, ¿te das cuenta? Mira ahí. ¿O me estoy pasando película? Yo acá vi una rondela, mira así. Llevo uno, llevo 2. Uy, estamos llenos de pozos. ¿Lo puedes ver o no? ¿O me estoy chiflando? No estoy chiflando. Y fíjate, es que cuando uno se pone profético, ve señales proféticas en todas partes, ¿no? Hay un Rehoboth en tu camino, un Rehoboth en tu economía. La oposición es parte de abrir nuevos pozos. Hay pozos esperándote. Hay nuevas canciones esperándonos. Sí, Señor. Hay nuevos libros esperándote. Eladio, tú que vives ahí frente al lugar más rico de la ciudad, él vive frente al cementerio. ¿Y por qué el lugar más rico de la ciudad? Porque ahí están enterrados los libros que nunca se escribieron, las canciones que nunca se cantaron, los edificios que nunca se construyeron, los sembradíos que nunca se sembraron, las ideas creativas que nunca se realizaron, las empresas que nunca se abrieron. Pero tú no te tienes que morir para ir a enriquecer el cementerio, ¿no? Entonces quiero que pienses que de ti seguramente saldrán descubrimientos, saldrá prosperidad, saldrán logros, saldrán hijos, saldrá un nuevo edificio, saldrán misioneros para el mundo, se levantarán nuestros hijos, se levantarán nuestros nietos como una generación que nos superará en santidad, en entrega, en fuego y en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta, mi amado, mi amada. ¿Cuál es tu Rehoboth? Hay un Rehoboth.